Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Cholo nos trae Evil Invaders o Evil Invaders. Ya no sé cómo pronunciar esto. Bueno, el caso es que la canción se llama Among the Depths of Sanity. Bien, bueno, esto es un directo. Está grabado en Amberes en 2018 y tenemos pues a Max Mayhem a la guitarra solista, Johannes van Adenhop, alias Joe VA, voz y guitarra rítmica, Sene Jacobs a la batería, Joeri van de Schot al bajo. Y bueno, es una banda belga. De thrash metal o speed metal, yo supongo que depende de la canción, fundada en 2007. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá amigos. Qué sorpresa el cantante, tío. Tú sabes, este tipo de juegos que dicen, ¿cómo sonaría Michael Kiske si cantara en Metallica? ¿Verdad? Es como si hubieran Y, cogido la primera época de Metallica y hubieran puesto a Michael Kiske cantando. Pues sonaría. por ejemplo, sí, sí. Estaba diciendo, me suena esa voz ahí. Mira, Michael Kiske. ¿Sabes lo que te digo? Ahí rompiendo un Sí, poquito la sí, voz, sí, sí. pero llega a unos agudos. Es que tiene una voz muy aguda. Es claramente un tenor. em, Y y luego los coros se los están haciendo todo lo contrario. claro, Tela de graves ahí. está guay porque es el contrapunto. Pero que, oye, musicalmente fenomenal, ¿eh? Es un thrash metal súper poderoso. Me encantan los pies de micro.
Son, Sí, bueno, claro. son armas contundentes. Sí, sí. Qué maravilla, ¿no? Me gusta mucho la puesta en escena, me gusta cómo lo han planteado, la calidad a la hora de hacer este thrash metal. Y bueno, esto es impresionante. Me ha sorprendido mucho. No me imaginaba que este grupo iba a ser de esta manera. No sé qué opinión tenías tú. Pues como venimos a ciegas, pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero claro, al decir que era de thrash metal y tal, pues lo que no nos esperábamos es que fuera tan thrash metal, porque toda la primera parte de la canción, digo, "Uf, está entre Metallica, Megadeth y bandas de estas". Digo, madre mía, qué caña están dando. Y lo que no nos esperábamos ninguno de los dos es la voz. Claro, claro. Ha sido Esperábamos una voz más bruta. sí, ha sido totalmente un golpe. em, Me ha dejado sin palabras, realmente, porque claro, yo tenía una idea de lo que, sobre todo porque por la planta del cantante, por su actitud, tal, yo pensaba, digo, este va a ser una voz bastante rasgada, una voz rota, potente, con mucha personalidad, pero de pronto ha empezado ahí con esos agudos, digo, ¿esto qué es? Y me ha roto, me ha roto. Bueno, un poquito así, hablando, la canción está bastante acelerada, es un patrón de thrash metal bastante clásico. A ver, he visto más thrash que otra cosa, no lo del Sí, spin metal o power metal no lo he visto todavía. Supongo que depende de la canción, irán alternando, porque yo tenía otra posibilidad que fuera de estos que te hacen de pronto cambios de tempo y ahora hacen un estribillo y parece, ¿sabes? Y empiezan a acelerar. ya, No sé, a lo mejor lo hacen luego, ¿no? Pero que todo lo que es el comienzo de la canción está muy bien. Está está muy, muy bien, sí. está muy bien. Parece más un grupo ochentero que un grupo actual. Y me gusta mucho, pero vamos, no sé por qué me da a mí bueno, el guitarra rítmico, que es el cantante, ya de por sí se desenvuelve muy bien, pero quiero ver el guitarra solista porque me da a mí que va a ser también De, potente. de los, De los los que Schroeder, sí, sí, meten. sí, de los virtuosos, de los que le van, yo creo que sí va a ser de esos, no creo que vaya a ser un solo simplemente de le voy a meter velocidad, voy a hacer así algo sencillo, yo creo que se va a complicar la vida, yo no sé por qué, pero es el palpito que me da a mí. Fantástico, de verdad. Bueno, la canción, por lo que, la letra, por lo que estoy viendo, pues habla de ansiedad, de encierro, de caída hacia la oscuridad, de apertura al abismo, de buscar una vía de escape, Ujú. que hay un tema de frustración de por medio y crisis mental. Guau, hay muchas cosas que decir de esta letra. Así que bueno, le viene muy bien al Sí. estilo. ¿Sabes? Es lo típico que se puede ir comentando. Oye, este plano además es que parece hasta Escucha. Lars. Parece Lars, tío, tocando. Sí, 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 sí. ¿Eh? De jovencito. Bueno, vale, vale, no voy a hacer más comparaciones que son odiosas, pero es que, bueno, a ver, es que han creado una escuela importante a la hora de hacer thrash metal, es normal, ¿no? Aunque, muchas veces, aunque los grupos no lo pretendan, pero solamente de lo que han escuchado de jóvenes, Claro. y cuando componen les sale, ¿no? Les salen cosas que han oído, es normal. Venga, pues seguimos para quedarnos de nuevo flipados. To the unexplained time as the gates are built on peace, trading power, I can never leave you. I have to escape this horrible place. Don't
vamos con la recta final, le voy a dar un poco para atrás, pero mira, pues no iba tan desencaminado la cosa, ¿eh? El guitarrista, la pose, la actitud, la forma de desempeñar es muy ochentero, principio de los 90, no se puede Eh, molar más, ¿vale? Es... mm, Además que se ha puesto cara de yo molo y lo sé. efectivamente, efectivamente. Y me tenéis que adorar, ¿eh? Estos aquí con los cuernos. Le ha faltado ahí señalar a las, como vulgarmente diríamos, a las nenas de primera fila. Ha sido ya. Sí, sí. Ostras, Madre mía. lo más bruto así en ese sentido fue una vez un concierto de Manowar aquí en Jerez, Di Mayo. Atención a los gestos, ¿vale? Señala a la tía, ¿vale? Hace así y dice así. Y yo digo, Dios mío, de mi vida, digo, qué tío más bruto. Pues así. Pues yo soy la chica de el Nuit un Globo. Pues así, así. No, ahora, este tío, mira, la actitud ha sido buenísima, ¿vale? Cómo ha dominado el escenario. Yo es que, de hecho, lo repetiría, ¿vale? Esta parte, Es que además toda la transición ha mezclado ahí el ambiente ahí claro, como... porque al principio a mí me preocupó porque vi al cantante como Sí entremezclado que con la sé. gente, digo, ya está. Se ha lanzado al público, ha desaparecido y han tenido que parar. ¿Vale? Digo, aquí se ha liado Bueno, parda. de hecho, lleva un rato por ahí uno deambulando por encima de la gente. Claro, 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 claro. No sé quién será. Pero sujetaba una cosa que parecía un micro y digo, wow, esto ha desaparecido el cantante. Eh, No, pero luego cuando ha empezado a salir así el humo y tal, sí, me ha sí, claro. recordado a la canción de Iron Maiden, Rain de Ancient Mariner, creo que se llama. Sí, Que en el concierto hay una transición larga y se escucha claro, el claro. barco y me ha recordado mucho a eso. Sí, a mí me ha molado muchísimo esta parte instrumental, ¿vale? Que sí se ha alejado un poquito de lo que es el thrash metal clásico. Y me ha encantado porque por la puesta en escena, por las variaciones, de hecho, se veía que se lo están pasando pipa el batería, Sí, sí. el guitarra y el bajista. Veía que estaban disfrutando. Vamos a ponerlo desde ahí, ¿no? Desde la transición en el supuesto parón y hasta el final. La cara.
Espectacular. Madre mía. Espectacular. Así que bueno, esto es para disfrutar, de verdad. No lo hemos podido evitar, así que esto había que verlo otra vez. Evil Invaders, Among the Death of Sanity. Impresionante. Te hacía yo el gesto del codo porque fíjate hasta la referencia de Metallica donde llegan, porque tiene eh, el símbolo de los Misfits, Sí, sí. esa banda que Metallica llevaba en las camisetas, también como homenaje. Así que digo, mira, hasta eso. Además, la primera vez que ha salido, digo, uy, esa me parece la calabaza de los Misfits. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Así que fenomenal. Gracias, Cholo, por esta recomendación para hacer la reacción. Así que fantástico, amigos. Esto se merece un like, ¿eh? Suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Y bueno, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que vais a aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo y nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Bien, bueno, luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Bien, por aquí te van a recomendar reacciones. En el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Y bueno, por último, si salta una publicidad y la ves, nos ayudas y te lo agradecemos 3000. Así que amigos, gracias por todo el apoyo. Dejad muchos comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.